Los telómeros y las emociones. Hoy vamos a hablar de qué relación tienen los telómeros con las emociones, del impacto de las actividades como la yoga, la meditación, el tai chi y todas las actividades que tienen que ver con soltar tus emociones que están atrancadas en tu campo energético y que te hacen sentir mejor con los telómeros y con cuán joven permaneces a través de los años. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, maravillosas almas que están despertando. Este espacio es Alquimia Personal y hoy nos encontramos como cada jueves para darle espacio a nuestra transformación. Si esta es la primera vez que estás en el espacio de Alquimia Personal, te doy la bienvenida y te invito a que escuches los episodios anteriores. Hay muchísimos que yo sé que te van a ayudar en tu proceso de transformación. Ahora te cuento que si quieres proponer una persona para traer al programa, lo único que tienes que hacer es escribir en hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K, y me cuentas qué tema y qué persona para ver si es una persona que podemos traer al podcast. Bueno, vamos a comenzar hoy este tema de los telómeros y las emociones. Vamos a hablar de qué relación tienen estos dos, de transmutar tus emociones, de cerrar ciclos y qué relación hay entre las emociones y la energía, pero desde la vista de un poco más, me vas a tener que aguantar hoy un poquito más con cosas más científicas para ver esa relación que hay entre la longevidad, los telómeros y las emociones y cómo vives tú tu día a día. Entonces vamos a comenzar con el impacto de actividades como el yoga y la meditación en la longevidad. Resulta que en un estudio publicado en enero 16 del 2017 llamado Impacto del yoga y la meditación en el envejecimiento celular en personas aparentemente sanas, un estudio exploratorio prospectivo abierto y de un solo brazo, cierro comillas ahí, se exploró el impacto de la intervención en el estilo de vida basado en la yoga y la meditación sobre el envejecimiento celular en individuos que aparentemente eran sanos, o sea, no eran personas que no tenían un diagnóstico ni que estaban sufriendo de enfermedades. ¿Qué quiero decir con todo este título que me pareció larguísimo? Miraron cuál era el impacto de incluir en la vida de estas personas que hasta el momento estaban sanas y no habían sido diagnosticadas de ninguna enfermedad crónica o grave o lo que fuera, si los ponían en un régimen de yoga y meditación por un tiempo definido de 12 semanas. ¿Qué pasó con estas personas? Entonces, durante este estudio se inscribieron 96 personas aparentemente sanas para recibir la yoga y la meditación como un proceso normal de su vida. Y los criterios de valoración principales para este estudio fue que evaluaron el cambio en los niveles biomarcadores cardinales del envejecimiento celular en la sangre desde el inicio del estudio hasta la semana 12. Y dijeron, bueno, si nosotros introducimos esta práctica de yoga y de meditación, ¿qué va a pasar en los biomarcadores cardinales del envejecimiento celular en la sangre de estas personas? Y las personas que hicieron el estudio incluyeron el marcador del daño del ADN, que es muy importante. Son marcadores del estrés que hay cuando hay demasiados radicales libres en el cuerpo flotando y no hay suficientes antioxidantes para hacerse cargo de ellos o eliminarlos. También incluyeron especies reactivas de oxígeno, la capacidad antioxidante total o TAC y marcadores de desgaste de los telómeros, la longitud de los telómeros y la actividad de la telomerasa. Vamos a explicar estos términos para que sepamos de qué se tratan. Los telómeros son una región de secuencias repetitivas del ADN que están en el extremo de un cromosoma. Y los telómeros protegen los extremos de los cromosomas porque evitan que se desgasten o que se enreden. Son como unas tiritas. Cada vez que una célula se divide,
los telómeros se tornan ligeramente más cortitos. Entonces imagínate una célula dividiéndose y dividiéndose. Finalmente se acortan tanto que la célula ya no puede dividirse correctamente y entonces la célula se muere. Entonces, si estamos dividiendo constantemente dentro de nuestro organismo las células, ¿qué le está pasando a los telómeros? Y la telomerasa es la enzima que extiende los telómeros de los cromosomas. Y las repeticiones que componen un telómero se pierden lentamente después de que ha pasado muchos ciclos de división y proporcionan un amortiguador que protege las regiones internas del cromosoma que contienen los genes, tú sabes eso, al menos por un periodo de tiempo. Entonces aquí hay dos cositas a recordar muy fáciles. Los telómeros y la telomerasa. Los telómeros ya sabes que son esas colitas que yo me los imagino como si uno tuviera una cometica. Entonces haz de cuenta que al final del cromosoma está el telómero. Y la telomerasa es esa enzima que ayuda a que los telómeros estén bien y que se extiendan cada vez que la célula se divide para que pues haya una juventud y una capacidad de dividirse de la célula mejor y por ende la vida. El acortamiento de los telómeros se ha relacionado con que las personas ya se están volviendo viejas, o sea que hay un envejecimiento celular y la pérdida progresiva de esos telómeros puede explicar por qué las células solo pueden dividirse un cierto número de veces. Si no, pues estaríamos viviendo para siempre. Estamos hablando de células positivas, aunque los telómeros también existen en células cancerígenas, pero la idea es mantener esos telómeros súper bien. Es como quien dice que vayan al gimnasio prácticamente para que estén súper y la célula se pueda continuar dividiendo en su óptima forma. También hubo criterios en este estudio secundarios de evaluación de resultados positivos. Entonces no solo fueron los que acabo de mencionar, sino otros además que también mostraron qué pasó después de que las personas fueron invitadas a participar y bueno, obviamente dijeron que sí y pasaron por yoga y por meditación. Entonces después de 12 semanas hubo mejoras significativas, esto es a nivel estadístico, tanto en los biomarcadores cardinales del envejecimiento celular en comparación con los valores iniciales. Entonces miraron antes de introducir las personas a estas prácticas y después y hubo mejoras significativas. Y los niveles de actividad de la telomerasa aumentaron significativamente. Y si tú ya sabes que la telomerasa es lo que va a ayudar a que los telómeros sigan funcionando bien, pues ¿quién no quiere más telomerasa? Y el nivel medio de longitud de los telómeros aumentó, pero el hallazgo no fue significativo estadísticamente. Sin embargo, sí se redujo significativamente la tasa de envejecimiento de las células en la población que midieron y que aparentemente estaba sana. ¿Por qué estoy contando toda esta información sobre este estudio? Para que tengamos una buena base para comenzar a entender de qué se trata el cambio que se presenta en el cuerpo cuando estamos introduciendo prácticas, ejercicios de creatividad que llenan de gozo y trabajo como yoga, meditación, el cambio de lo que sentimos en ese momento de las emociones que experimentamos y cómo esto sí impacta definitivamente a nivel celular. Aunque este estudio solo habló de lo que pasa con los marcadores que se estudiaron, porque hay otros con los que se puede trabajar, pero ellos solo midieron estos, incluyendo solo la meditación y el yoga, yo te hago entonces aquí una pregunta. Cuando tú estás haciendo meditación y yoga, ¿qué está pasando en ese momento? Piensa por un minuto cuando tú entras a tu clase de yoga y lo primero que te dicen es cierra los ojos, te desconectas del mundo. Pon atención a la música y es una música súper relajante. Entonces empiezan las músicas o los cuencos tibetanos o una música que te lleva o te transporta en tu mente a otro espacio donde el olor a incienso es delicioso, hay una calma genial y te inducen en ese espacio de relajación y paz. Entonces, uno se pregunta esto y se da cuenta que lo que está sucediendo es que estamos bajando el nivel de estrés, pero no lo llamemos todo metiéndolo en esta bolsita del estrés.
Lo que está pasando es que te estás olvidando de los problemas que tienes. Estás aprendiendo a respirar con más calma. Estás dándote espacio para ti. Estás disfrutando de la buena vibra que está al lado, aunque no la veas, pero puede que la sientas. Lo que estás haciendo es desacelerando tu nivel de estrés con estas prácticas que exigen mover el cuerpo, por ejemplo en el caso del yoga, con cierto patrón y respirar en cierto momento, porque acuérdate cuando tú estás en yoga, ¿qué te dicen? Entonces, inhala y tú te vas hacia adelante y exhala mientras vuelves a la posición de Downward Facing Dog, ¿cierto? Y en el caso de la meditación, estás disminuyendo el nivel de estrés o estás relajando tu mente y los sistemas del cuerpo aún más, cerrando los ojos para precisamente desconectarte del mundo externo y lograr de nuevo la paz y la calma de la mente que te chatea todo el tiempo diciéndote de todo lo que existe. Entonces estás cortando esos estímulos y estás teniendo la oportunidad de concentrarte en ti, en las emociones que puedas estar sintiendo y en cambiar esto hacia un lado positivo. Aunque muchas veces cuando uno intenta meditar al inicio no es tan fácil porque la mente sigue chateando y la locura sigue pasando, si tú persistes, eso te va a ayudar y vas a ver que la próxima vez que lo intentes hacer va a ser mucho más fácil. Entonces, si este resultado fue tan positivo y trabajó tan bien sobre los niveles de los marcadores que se estudiaron una vez que se introdujeron el yoga y la meditación, podríamos decir lo mismo o lo que sucede algo parecido cuando trabajamos en la manera como sentimos y cómo las emociones nos controlan en un momento específico de nuestra vida a través de actividades, por ejemplo, creativas o a través de actividades en grupo que te den gozo. Yo siento que sí. Ahora, no encontré un estudio específico que uniera o que explicara el cambio de los telómeros porque las personas practican arte, aunque te voy a contar al final que estoy citando acá 2 médicas muy importantes que estudiaron los telómeros, algunas cosas sobre el arte ellas dijeron, así que no estoy tan lejos de lo que estoy imaginando o de lo que estoy trayendo acá. Actividades como por ejemplo el dibujo, el modelado en arcilla, cocinar porque te da la gana, porque te encanta, porque te gusta mezclar los ingredientes que te imaginaste, no porque te toca cocinar y hacer la comida. Danzar como si nadie te estuviera viendo, etcétera, ya te imaginarás llena y en el blanco, te obligan a desconectarte muchas veces del mundo externo para sentir un espacio de tranquilidad y gozo inmenso, en el cual tú te elevas hasta el momento en que tu respiración se vuelve, que en puntos de meditación también, por ejemplo, o hasta cuando yo lo he sentido pintando, yo digo, uy, casi ni estoy respirando. Porque si te miras cuando estás efectuando alguna de estas actividades, te vas a dar cuenta que estás respirando de una manera más rítmica y mucho más suave y armoniosa, por supuesto. Y las cosas que te hacen sentir fuera de control salieron de tu mente, se calmaron y llegas a un estado de gozo que muchas veces no experimentas diariamente a través de actividades normales que tú desarrollas. Yo creo que parte de esto es porque estás conectada con el horario. El tiempo y el espacio son muy para ponerte, como quien dice, de jefe y te controlan. Yo a veces tengo un decir acá en casa que hasta me hace reír, que suena, por ejemplo, el timer del del horno, y digo yo, ay, ya llamó el jefe. ¿Por qué? Porque tengo que ir allá. Pero cuando estás en una actividad de este tipo creativa y no tienes el timer, no tienes a nadie encima, no tienes que servirle a nadie, no tienes que pensar en el trabajo, entonces tú te estás regalando un espacio de paz, porque la mente racional se mueve y deja llegar completamente al lado derecho del cerebro a expresarse como siente. Te puedo decir que cuando me siento a pintar parece que el mundo se detuviera y muchas veces plasmo en el papel aquello que me obsesiona. No sé por qué acabo de terminar un dibujo, una acuarela de un sitio que yo diría muy frío, parece Noruega o algo así, que tiene casas rojas pero que está en mucho hielo
y en montañas grandes que están cubiertas de hielo con el mar. Yo necesitaba precisamente estos colores y este espacio donde yo pudiera ver esa paz y esa calma. Hay un caserío pequeño y no hay nada alrededor sino naturaleza. Esto me hace sentir feliz. Lo mismo me imagino yo si tú piensas en las actividades que te gustan y también en aquello que puedo soltar en un momento como este de arte, de mi campo energético. Porque no solo lo hago porque ese día quise pintar eso, sino porque a veces he sentido una emoción que no es muy positiva. Aunque ya sabemos que las emociones se dicen que no son ni positivas ni negativas, estamos hablando de una emoción que es fuerte, como una ira, un resentimiento, algo así. Y esa actividad de pintar me ayuda a dejar esto en el papel, sobre todo cuando lo ligo con un color, permitiéndome que la nivele en mi sistema nervioso. Siento como si yo hubiera cogido con el color y una mano de color hubiera sacado esa emoción y lo hubiera plasmado en el papel y lo hubiera dejado. Por eso tú escuchas que muchas personas que van a talleres después de haber trabajado con el color y el dibujo, que ahora ya está mucho más aceptado como una terapia de arte, las personas dicen que no, yo ya le he trabajado mucho esa relación, por ejemplo, que tuve tan difícil con el padre o lo que fuera a través del color y el dibujo, y ahora ya puedo ver lo bueno que hubo de esa enseñanza y de esa relación que en un momento pudo ser traumática, pero que ahora no lo es. Pero, ¿cómo sé yo que esto puede ser así? Porque lo siento después de que me paro de realizar la actividad artística. Y lo he comprobado. Muchas personas que han trabajado con el programa de la intuición, como saben que manejamos color, un proyecto al final y el dibujo y también la escritura, se dan cuenta que han empezado un proceso de cambio fuerte. Muchísimas de las personas que hacen este tipo de actividades pueden sentir que ha sido una puerta de apertura para tú trabajar en lo que aún no has podido solucionar y que no había encontrado salida. Es más, en un estudio realizado por International Journal of Nursing Sciences llamado Efectos del Tai Chi sobre la actividad de la telomerasa y la gerotrascendencia en adultos de mediana edad y ancianos en la sociedad china, nos dice que se mostraron los efectos del Tai Chi en las actividades de la telomerasa, que es esa enzima que ayuda a que los telómeros estén mucho mejor en personas de edad mediana y adultos que estaban ya de edad más avanzadita en la sociedad china. Este estudio se publicó en septiembre del 2016 y los resultados que se encontraron es que el Tai Chi había protegido la actividad de la telomerasa porque se encontró que su actividad incrementó significativamente en el grupo en el que se hizo la intervención. O sea, al grupo que practicó Tai Chi, y tú me has oído últimamente hablar del Qigong o Qigong, pero el Tai Chi es como la forma guerrera del Qigong. A las personas que practicaron Tai Chi por 6 meses, se les vio que había incrementado la actividad de la telomerasa mucho más significativamente en comparación con aquel grupo que sirvió de control. Y en su libro, que aquí voy para esta parte que me parece súper importante, que es el libro que yo te recomiendo si tú quieres leer sobre los telómeros. Es un libro muy grande. Yo he leído partes de él, no completamente, te voy a decir la verdad. Aquí lo voy a poner en las notas. En el libro llamado La solución de los telómeros, las doctoras Elizabeth Blackburn y Elisa Epel explican muy bien qué es lo que pasa con el cuerpo que vive bajo el estrés. Pero recuerda que el estrés se presenta por la gestión pobre de las emociones, es decir, situaciones que tú no sabes cómo enfrentar o cómo gestionar en el momento en que se presentan. Por eso es que cuando una persona no ha visto, por ejemplo, 2 amigas que salieron del colegio con ellas, bueno, teniendo en cuenta que digamos que no se han operado nada o que no han hecho nada para cambiar su apariencia física, y se encuentran con 2 amigas y una vivió, por ejemplo, un suceso donde el esposo murió y la otra, a pesar de que haya vivido una vida no excelente, pues no ha tenido que pasar por un proceso de pérdida tan importante como es una pareja, obviamente una persona que uno ama.
se da uno cuenta que la persona que pasó por ese proceso de perder a la pareja ha envejecido cantidades. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que esa gestión de las emociones influyó en esos telómeros y por esto estas dos personas han envejecido de una manera diferente. O sea que aprender a gestionar las emociones, no solo en el momento en que estás viviéndolas, sino también en el momento en que tú te das cuenta que se quedaron contigo porque estás rumiando y estás pensando y te estás recordando todo el tiempo aquello que te hizo tu mamá o aquello que te hizo el vecino, o cuando hablas te da la ira y se vuelve y se remueve el espacio. Entonces hay que trabajar en esas emociones que están ahí. Podríamos decir entonces que los telómeros y las emociones están directamente relacionadas si sabes que la forma como lees, vives y sientes las emociones que se presentan de cada situación afectan tus telómeros. Así que es muy importante poner atención, y ya que sabes acá que hay correlación probada con el tipo de actividades y por ende con las emociones que tú estás sintiendo o cómo las estás manejando, vamos a ver qué tipo de decisiones puedes tener en el día a día para manejar esas emociones que se están presentando o esos sentimientos. Puedes decir que para vivir más sanamente hay que tener un cambio de actitud. Sí, vamos a trabajar en las emociones y en cómo recibimos lo que estamos viendo, actividades que ayudan a soltar el tipo de emociones y los sentimientos que experimentamos cada día y que no puedes manejar de una manera positiva. Si uno sabe que todos los días se está enojando con la pareja por el mismo hecho o por las mismas cosas, ahí hay un llamado para trabajar esa emoción. Esto con el fin de poder evitar ese envejecimiento. Y esto solamente es a nivel de apariencia, por ejemplo, pero también de longevidad. Pero imagínate, uno estará toda hora diario, que a las 6 de la tarde que llega la pareja, siempre hay el mismo encuentro. Si tú gestionas eso, evitas obviamente la enfermedad y el problema. En una parte del libro, estas doctoras hablan del laboratorio de renovación, que me pareció súper interesante. Y dentro de las cosas que sugieren es añadir arte, por ejemplo, en barrios donde viven. Murales, carteles bonitos que puedan influir en el nivel de esperanza y de confianza y obviamente la posibilidad de que algo se pueda ver más lindo, menos gris y mucho mejor. Por eso hay personas que se rodean de cosas hermosas. Yo recuerdo que cuando nosotros, mi esposo y yo, estábamos empezando a ahorrar para comprar una casa, tuvimos que irnos a vivir a un sitio que para mí no era el mejor. Pero ¿qué pasó? Yo le dije a mi esposo, mira, yo no puedo cambiar el exterior del barrio, pero lo que sí puedo hacer es cambiar el interior. Y antes de movernos al apartamento, nosotros pintamos las paredes, yo escogí unos muebles espectaculares, organizamos todo divino, compramos una nevera nueva, de manera tal que cuando llegáramos al apartamento y al espacio nos sintiéramos en casa, en un espacio de oasis y súper bueno, a pesar de que era un apartamento muy pequeño. Allí vivimos por 3 años, hasta que tuvimos la plata para poder pasar a otro espacio donde podíamos comprar una casa. Así que uno sí puede cambiar su ambiente y cómo se siente. Es más, las paredes tenían ciertos colores, porque esto para mí, sin saber en ese momento de teoría del color y cómo tiene una influencia sobre nuestros chakras, yo lo pinté de esa manera. Interesantísimo ahora que lo miro en retrospectiva. Ahora te invito a hacer una pausa para invitarte a que participes en el taller Transmutando tu Energía del 2023. Este taller que he creado con mucho amor lo diseñé precisamente para cerrar el ciclo del año que termina y para reconocer las emociones y situaciones que fueron las más fuertes para ti y probablemente las más dañinas y que se quedaron en tu campo energético. Y una vez que las reconoces, tienes la posibilidad de trabajar en esas emociones que estás experimentando o las experiencias que evocan esas emociones en ti. Así que vamos a transmutar la energía de esas experiencias y emociones para que tu campo energético pueda liberarlas y de esta manera armonizarlo. El taller será el 13 de diciembre a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 7 de la noche, hora de Nueva York y de Colombia, y a las 4 de la tarde, hora Pacífico de California. Vamos a usar
la escritura intuitiva, el dibujo y el color, que sabes que me encantan, para liberar lo que ya no nos sirve en nuestro campo energético y crear la intención basada en las emociones que van a guiar nuestro 2024. Te invito a que te inscribas antes del 1 de diciembre para que recibas un descuento del 25%. Solo tienes que entrar el código que te pongo aquí debajo en las notas del episodio al momento del pago. Anímate a cambiar tu propio campo energético con los ejercicios y prácticas que vamos a hacer en el taller, además de tu intención, ayudando así a tu propia sanación y bienestar. Ahora vamos a hablar de un ejemplo específico que aparece en el libro de estas dos doctoras que te estoy comentando. Ellas cuentan un ejemplo claro de los residentes de un barrio de Seattle, donde pintaron escenas de negocios que esperaban atraer una tienda de helados, una escuela de danza, una librería, etc. Y estas pinturas contribuyeron a que los emprendedores vieran el potencial que tenía este barrio, ayudando a la revitalización de la zona y aportando un crecimiento a la comunidad. ¡Qué lindo eso! Es más, yo aquí veo mucho en la ciudad de Nueva York que ya no dejan muchos letreros solos cuando los establecimientos están vacíos, sino que lo que hacen es poner imágenes lindas que llaman la atención y que llenan el espacio de esperanza, porque qué jartera vivir en una ciudad que está llena de espacios feos, pintura, graffiti, rayados. Esto baja la vibra del espacio. Ahora imagina cómo se sienten las personas que viven en ese barrio en particular si estuvieran viviendo en una zona que se siente mal, que está pintada de gris, que no se ve bien. Se sienten apachurraditas y es normal. En el capítulo 5, estas doctoras, hablan de la atención que uno tiene que prestar a los telómeros y específicamente hablan de los pensamientos negativos y los comparan o los contrastan con los pensamientos resilientes. Esta es una palabra que me gusta muchísimo, la resiliencia. Y esto todo te está dando una idea de lo que hay que comenzar a hacer en tu vida. No solamente cambiar los pensamientos, sino las actividades que hay que introducir dentro de tu vida para que aprendas a soltar y a dejar ir. Muchas veces en las charlas que me has escuchado dar en los en vivos de Instagram o en YouTube o en Facebook, te hablo de la importancia de mover las emociones y las experiencias que te marcaron en un periodo de tu vida. Este final de año es un momento perfecto para cerrar ciclo. Los indígenas o los nativos de las diferentes regiones sabían muy bien que existen los ciclos. Las brujitas blancas también lo sabían y aún los magos. Toda esta gente sabía de que esto existe y que la necesidad de los cierres de ciclo es permanente y que hay que movernos a medida que vamos en el ciclo de la vida. Vamos entonces a la renovación que empieza ahora. Esta es una parte del libro que me parece importante leer para que nosotros vamos entendiendo un poco mejor este concepto. Dentro del libro, y lo voy a leer así como aparece en el libro, dice: puedes empezar a renovar tus telómetros y tus células ahora mismo. Un estudio ha demostrado que las personas que tienden a centrar más su mente en lo que están haciendo disponen de telómetros más largos que aquellos cuya mente es más propensa a dispersarse. En otros estudios se ha visto que seguir un curso de formación en mindfulness o meditación está relacionado con un mejor mantenimiento de los telómetros. La concentración mental es una habilidad que se puede cultivar, solo se necesita práctica. A lo largo de todo este libro verás que va apareciendo el dibujo de un cordón de zapato. Cuando lo veas o cuando repares en tus zapatos, lleven o no cordones, puedes usarlo como señal para hacer una pausa y preguntarte en qué estás pensando. ¿Dónde tienes puestos tus pensamientos ahora mismo? Si algo te tiene preocupado o estás rumiando sobre viejos problemas, haz el favor de recordarte que debes centrarte en lo que estás haciendo ahora. Y si no estás haciendo nada en absoluto, puedes limitarte a centrarte en, entre comillas, estar. Lo único que tienes que hacer es concentrarte en la respiración y dedicar toda tu conciencia a este sencillo acto de inspirar y expirar. Es igual
de reconstituyente, centrar tu mente en el interior, percibir sensaciones, tu respiración rítmica, que en el exterior, advertir aquello que ves y oyes a tu alrededor. Esta facultad de centrarte en la respiración o en tu experiencia presente resulta ser muy buena para las células de tu cuerpo. Como somos observadores, entendemos que nuestros pensamientos, lo que creemos y los juicios que emitimos conllevan una emoción y un sentimiento que nos hacen asumir una posición ante lo que nos ocurre. Por esto se afectan los telómetros de tus células de una forma u otra. Si continúas teniendo pensamientos de derrota o pensamientos negativos como una amenaza, el resentimiento, la ira, la resignación, frustración, ansiedad, entre otros, tus telómeros se van a cortar, es decir, las células de tu cuerpo van a envejecer más rápidamente, privándote de una vida más sana y larga. Ahora pasamos entonces a pensar, ¿cuál es entonces la mejor opción? Tu respuesta ante las situaciones que vives es la mejor opción. Entender que es una cosa consciente cómo respondes a cada situación, ante el pensamiento, obviamente, y ante las emociones que ya se encuentran en tu campo energético. Miren que aquí yo no estoy diciendo que solamente es lo que pensamos, sino también las emociones que ya se encuentran en tu campo de energía. ¿Cómo las observas aún después de que ya han pasado por tu experiencia y cómo las recuerdas y probablemente las has aceptado como parte de ti? Así que la mejor manera de alargar tus telómeros es cuidando tus emociones, haciendo, por ejemplo, espacios de actividades creativas, cierres de ciclo, oportunidades para limpiar tu energía y gestionar tu emoción, es decir, aprendiendo a reconocerlas, saber la importancia que sobre ellas tienen tus pensamientos y aprender a manejarlas para que trabajen a tu favor, expandiendo tu capacidad de acción y también influyendo activamente en tu bienestar y longevidad. Ahora quiero leer un correo que me llegó que me tocó el alma, me pareció muy lindo y me está dando mucha felicidad porque el podcast está llegando a espacios que no me había imaginado. No voy a decir el nombre de la persona, pero la persona cuando escuche el podcast lo va a saber. Dice, hola Marcela, espero que estés bien. No sé por dónde empezar este correo. Creo que por el inicio es lo más conveniente. He escuchado algunos podcasts suyos como Lo Bueno y hay cosas que aún me cuesta creer. Pero el hecho es que estoy pasando por una serie de acontecimientos que me han llevado a sentir que tengo un llamado y una misión de vida que está latente todos los días. Si les soy sincero, no sé por dónde iniciar. Una iglesia, un gurú, un coach, un psicólogo. Tus podcasts han llegado hasta Australia, en donde estoy actualmente. Mientras trabajo, siempre escuchaba música que me sacara de mi estado de momento, músicas que me sacara de la tristeza, soledad, etc. Ahora trabajo. Mientras escucho tus podcasts, he decidido escribir porque requiere una sesión de alquimia. Me arriesgaría a tomarla y descartar o continuar esto. El hecho es que los horarios que tienes son complejos para mí. Es posible que podamos tener una sesión en algún otro horario. Créeme que es para mí importante en este momento. Hay varias cosas que están pasando que no entiendo cómo interpretarlas. Este es un correo que yo he decidido leer porque hay varias personas que ya me han escrito de Australia y yo sé que los horarios de Australia son complicados para las horas que yo tengo. Si tú estás en Australia, por favor comunícate a través del correo hola@alquimiapersonal.com para que pueda ver si puedo acomodarte de alguna manera. Lo otro que quería decir de este correo es gracias por confiar en el trabajo que estoy haciendo, que no soy solo yo, sino que es la comunidad que me va diciendo a través de los comentarios, a través de los correos, por dónde hay que guiarse y cómo hay que abrir el espacio y la mente. Me encanta que más hombres estén siendo parte de este cambio. Es más, en SpeakPipe me llegó otro comentario y también fue de un hombre. Qué lindo que esto no sucedía antes y ahora estamos llegando a espacios mucho más lejanos que no son solamente los Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Argentina. En fin, ya estamos en otras partes del mundo que para mí es un honor servir. Gracias de corazón y nos vemos entonces la próxima semana.